¿Qué vimos la semana pasada? La pueden concatenar. ¿Cuáles son? ¿Qué es esta 3? Una palabra. Puedes decir que es alfa. Y vale. ¿Qué es alfa por allá? Eficacia. Efecto máximo. ¿Qué más vimos? Vimos como generalidades de algoritmos, algoritmos de algoritmo parcial. ¿Sí? Ah, no, ya se me olvidó todo. Más brutal. Aquí hay dos puntas de dosis respuestas. Muy similares. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que en el parcial se le pone a analizar curvas. Por eso se las pongo tanto. Cuando vean las diferencias tienen que ver las dos X. Que hay en X, que hay en Y. Bueno, en Y siempre va a haber el logaritmo del que mide dosis receptores entre receptores totales y aquí ¿qué pasa? ¿Qué mide aquí? ¿Qué mide aquí? La respuesta. Un número de receptores. ¿Eso es qué? La respuesta. Aquí está midiendo efecto sobre efecto máximo. ¿Cuál es la diferencia? Es de este tamaño. Aquí miden efecto y aquí unión a receptores. Lo dice la guía. Entonces vemos que alcanzamos el 100%, en este caso es 1, porque una relación nos da este valor de KD. ¿Qué es lo que era el KD? La dosis de tabla para que la Bueno, aquella concentración que produce la mitad de los receptores. Si tuvieran escala, puedes decir el valor. Y aquí ven ustedes, aquí tienen D50 y el KD. ¿Qué te está diciendo esa gráfica? Era un concepto que lo vimos al final de una clase. Cuando el AC50 es mucho menor que el KD, tiene receptores de reserva. Okay. Y si conseguiste el efecto antes de alcanzar la unión de receptores totales. Porcentaje de efecto dosis creciente de agonista, tres agonistas completos que llegan al 100. Un agonista, ¿cómo se llama este agonista? Que llamamos a 3. Parcial. Recuerden, se lo vuelvo a repetir, cuando tengan una letra sola es una droga sola. Y cuando tengan, volvimos A2 más RAS, agonista 2, en presencia de un antagonista competitivo reversible porque es pasa de ley. Y este está solo. ¿Qué diferencia un agonista parcial de un agonista completo? Me interesa que entiendan los conceptos porque vamos a hablar de parcial, lo vamos a afinar. Si recuerdo bien, el agonista completo es aquel que tiene su mayor afinidad nada más hacia la forma inactiva del receptor. No, activo. Estabiliza el receptor en el estado activo. Claro, porque está en reposo, cuando la por eso droga llega, tiene afinidad por el inactivo para pasarlo a activo. Sí, por eso estabiliza el receptor en el estado activo. Lo mantiene allí porque la droga está presente. Que tiene buena afinidad, que tiene eficacia igual a 1 o 100%. Mientras que un agonista parcial tiene eficacia mayor que 0, pero menor que 1. Y un antagonista. Sí, que no tiene eficacia. Lo vamos a afinar, hay que ponerlo 4 curvitas. Y sobre la línea un agonista beta adrenérgico no selectivo, es decir, estimula beta 1 y beta 2. Pero en otro valor un agonista parcial beta. Aquí tenemos 4 curvas hechas en aurícula izquierda de gato, aquí aurícula izquierda de rata, aquí tráquea de cobayo y aquí músculo del tensor largo del apúdico. ¿Qué ven en general en esta curva? ¿Qué pueden decir en general? Estamos en presencia de dos drogas grandes. ¿Cuáles son? ¿Qué características tiene esa droga? Esta que sería agonista completo y este pareciera que es un agonista parcial. Aquí también y aquí también. Pero aquí, ¿qué le llama la atención? Este llega al 100% y esta. Podría ser un antagonista. O sea que en este músculo, a diferencia de los demás órganos, ese agonista parcial pareciera que a esas dos es antagonista. ¿Sí? Es la diferencia. Por la respuesta. Cuando la ven así pegadita es porque si no, no sería
tridimensional, X, Y, Z. Entonces, ellos me lo vean esta pared. Esto sería Y, ¿no ven? Esto sería X y esto sería Z. ¿Sí? Y, X, Z, tridimensional. Entonces, vean, Y, ven la pared, Y, X, Z. Entonces, en el X, que se está graficando dos crecientes de A bonita, en la cual con el cielo te medimos la mitad del efecto máximo, que es el logaritmo de 50, que es de 50, o de 50. Si vamos al eje Z, ven ustedes que es AR, unión de la droga con el receptor. Y aquí estamos cuantificando unión al receptor total. Y en este eje del efecto estamos evaluando la constante del efecto. ¿Lo ven? Son tres gráficos en uno. Ahora sí vamos a afinar el concepto de proyección parcial. Vamos a pasar a ver una curva. ¿Cómo creen ustedes que evaluamos en un sistema la actividad de la proyección parcial? ¿Qué se les ocurre? Para decir que en verdad es proyección parcial. La eficacia térmica 1. Le vamos a poner un ejemplo. En corazón tenemos 93% de los receptores beta 1, por eso es mucho. Y como 3% de los receptores alfa. La adrenalina es agonista beta y la fenilefrina es agonista alfa. Entonces una curva opción respuesta. En el corazón te da los dos son agonistas completos demostrados y la adrenalina te da 100% y la fenilefrina te da 10%. ¿Es agonista parcial? No, porque no. No, Ajá. porque en el órgano que ustedes están evaluando hay demasiada baja población de receptores alfa. Tú puedes comparar 3 contra 90 y pico %, porque aquel te va a dar mucho más. Entonces, nada más haciendo las curvas, donde veas que tiene menos del 100%, no te demuestra que es agonista parcial. Lo que puede es que tenga una baja densidad de receptores. ¿Me explico? Llévense eso. Para hacerlo, para demostrarlo, van a hacer lo siguiente. Hay dos procesos. Esta es una de las curvas, esta la he quitado, pero vamos a verla rápidamente. Porcentaje de efecto, dos crecientes del agonista. Este experimento se evalúa. Concentraciones crecientes de agonista y concentración única de agonista parcial. Prefiero la otra, pero voy haciendo paso a paso. Ahí tenemos el porcentaje de efecto, dosis creciente de agonista completo. Y vamos a evaluar la unión de un agonista completo que vamos a llamar agonista parcial. Curva control, ¿cómo se hace? Si nosotros dijimos, comenzamos con dosis bajas, a medida que incrementamos la dosis, incrementamos el efecto, hasta que llegue una dosis, en este caso 1, con ella la aminoácido comodal, en la cual alcanzamos el 100%. Quizás no está ahí tomando, o sea, está quedando proporcional. Entonces, este es el control. Vamos a llamar B es igual a 0. B sería la concentración de antagonista. Como este es el control, es decir, agonista solo, no hay antagonista presente. Con eso que tú te vas a guiar para lo que vas a entender. Añade la primera dosis de agonista parcial, en este caso, vamos a decir, 3 veces más que con respecto a la curva control. ¿Qué notan ustedes en esa curva roja? Ahí se nota una diferencia. Intentando más llegar al efecto al 100%. Acuérdate que el tiempo tiene una importancia. Algo te dice más esa curva. Llega el efecto máximo. Que requiere mayor concentración de agonista. Pero ¿qué pasa antes? No ven. Crece más rápido que la. ¿Cómo se llama esto? Si antes harías las 9 producían 10%, en presencia de esta concentración tiene más porcentaje. Es decir, que la agonista parcial, en presencia de la agonista parcial, la agonista completo tiene más efecto. ¿Se ve o no se ve? Añaden otra dosis creciente, evidentemente que se repite la similitud. En otra dosis que sería 10 veces más con respecto al control, ven ustedes cómo se produjo a la misma concentración de la agonista parcial más efecto de la agonista completo. Y ven ustedes que hay una parte que pareciera que es antagonista porque desplazó a la derecha. ¿Lo ven? Aquí está desplazando a la derecha y aquí está desplazando a la izquierda. Vamos a ver último para que lo vean. Vean esta última curva. Aquí fue el efecto drástico, no subió al 45% y ven ustedes cómo desplazó también a la derecha. Esta es una concentración 30 veces más con respecto al control. Ven ustedes que todas las curvas convergen en punto único, ¿no ven?
Si no, no lo pueden evaluar por lo que les expliqué anteriormente. Entonces, el alfa de la agonista parcial, 0,45. Ven ustedes ahora la línea vertical. ¿Qué les llama la atención? Que hacia la izquierda, ven ustedes que pareciera que el efecto es sinergístico, que se comporta como agonista, y a la derecha se comporta como antagonista. Entonces, ese punto de corte nos da un valor de aproximado de 2 por 10 a la menos 8 molar. ¿Qué nos dice entonces este gráfico? Que valores menores a 2 por 10 a la menos 8 molar, este agonista parcial se comporta como agonista, pero valores mayores a 2 por 10 a la menos 8 molar, este agonista se comporta como antagonista. Mira, imagínense que esto no es una curva clásica de antagonismo. ¿Ves? Agonista, antagonista. Entonces, ¿qué es una agonista parcial? Aquella droga que tiene una eficacia mayor a 0 y menor a 1 y que a concentraciones bajas se comporta como agonista, pero a concentraciones altas se comporta como antagonista. Por eso se llama dualismo farmacológico. Baja dosis es agonista y alta dosis es antagonista. Esto es algo más nuevo que no se lo había hecho en la clase de ciencia. Otro experimento para demostrar la presencia de agonista parcial en un sistema es añadir dosis en un tejido, dosis creciente de la agonista parcial a la medida de efecto, en presencia de una dosis única de agonista completo. Aquí tiene 0 agonista parcial, la respuesta al agonista completo, que es la que está en rojo, más del 100%. A medida que incrementan las concentraciones de agonista parcial, se va aumentando la eficacia de la agonista parcial, a especies de ir disminuyendo la eficacia del agonista completo. O sea, en presencia del agonista parcial se va disminuyendo el efecto del agonista completo. ¿Por qué? Porque a dosis mayores se comporta como antagonista, está bloqueando el efecto. Hasta que llegue la respuesta total. Hasta que llegue un punto donde converge la respuesta total con la respuesta del agonista, y esta sería la eficacia del agonista parcial. Entonces, para este ejemplo, la eficacia del agonista parcial sería igual a 0,4 o 40%. ¿Me expliqué? Entonces, si les preguntan cómo demostrar en un sistema la presencia del agonista parcial, es un método de experimento. Porque si no, no lo demuestra. Porque el hecho de que tengan dos curvas en un tejido, una del 100 y una del 20%, eso no le demuestra nada. No sabe si la densidad reductora comparada con la principal es menor. Entonces, ¿ves? Pareciera que lo es, pero no es. ¿Sí? Tienes que jugar con el experimento de competencia. Más o menos más lo mismo, tiras a girar el electro humano, porcentaje de incremento de la fuerza de compresión con respecto a dosis crecientes de histamina. En corazón también tenemos receptores de histamina tipo H1. Vean ustedes que a medida que incrementamos la dosis de histamina, se incrementa el efecto sobre el corazón. ¿Lo ven? Ahora tenemos algo parecido al anterior. Tenemos histamina sola, que serían los diamantes, e histamina en presencia de improminina. La improminina es un agonista parcial H1. Entonces ven ustedes el mismo experimento. Dosis crecientes del agonista parcial, dosis única del agonista completo. Aquí ven ustedes que están compitiendo, va subiendo su eficacia porque es agonista parcial, y aquí va disminuyendo la eficacia del agonista completo porque el agonista parcial está antagonizando ese efecto. Hasta que llegue un punto de convergencia, que sería como 25%, aproximadamente, o 0,25, que es el valor de la eficacia del agonista parcial. Esta fue una publicación hecha en esta revista de la vida de 2015. Aquí tenemos dos curvas de dosis respuestas a la dopamina en ausencia y en presencia de aripiprazol. El aripiprazol lo va a nombrar mucho la doctora Mayra Campos, que es una droga que actúa a nivel cerebral. Control, dosis creciente de dopamina, desde la medida que incrementa la dosis de incrementar el efecto. Hasta que llegue un momento que por más que incremente la dosis ya no se aumenta más el efecto. Agonista solo y en presencia de 3 concentraciones del agonista parcial al aripiprazol. El mismo tipo de curva. A dosis más bajas que esto se comporta como agonista, y dosis mayores que esta, clásicamente antagonista competitivo. Entonces, dosis menores que esta sería agonista, dosis mayores que esta incluso, que sería como 3 por 10 a menos 9 molar. Se comportaría como antagonista. No es tan difícil, ¿no? Vamos a analizar, como para resumir lo que hemos visto, la primera curva, agonista solo que está en verde, en ausencia y en presencia de concentraciones crecientes de
agonista en ausencia y presencia de concentraciones crecientes de antagonistas no competitivos. ¿Cómo explicarían ustedes esta curva? Si les digo, expliquen esta curva. En general, pues, no tanto detalle. Agrupa las curvas que están similares a una y las últimas dos. Eso es una, sí. Eso es cierto. ¿Qué más te llama? Eso es cierto. ¿Qué más te llama la atención? Que como el antagonista no se está uniendo al sitio activo, sino al sitio alostérico, hay un punto en que aunque aumente la concentración del agonista, no vas a tener mayor efecto. Y en las primeras que podemos decir en estas, que las primeras concentraciones desplazan a la derecha, pero no te disminuye el efecto máximo. Lo clásico de un antagonista no competitivo es que te mantiene la D50, pero te disminuye la eficacia. ¿Qué podemos decir aquí? Con respecto a la formación de receptores de reserva. Aquí pareciera que no hay. ¿Sí? Porque ustedes, claro, hay muchos de ustedes van bloqueando, pero no se ve el efecto, porque tienen receptores de reserva. El anterior, como ya bloquearon quizás más de la mitad de los mismos, por decirlo valor, ven ustedes como ahí sí tuvo el efecto máximo. ¿Me expliqué? Aquí tienes por decir 80% de receptores de reserva. Tú estás trabajando, el 20 no te importa, es el restante. Pero las concentraciones mayores, el antagonista no competitivo, sí está bloqueando esos 20% de receptores. Entonces ahí sí está viendo cómo se disminuye el efecto máximo. ¿Sí? Ya es como todo se puede explicar con un gráfico. Esto es más o menos más de lo mismo. La única diferencia, porcentaje de efecto máximo, dosis presentes de agonista, solo que presencia de dosis presentes de agonista parcial. Ya que como a partir de estas curvas de antagonista, podemos sacar una curva clásica de antagonista competitivo reversible, donde va a disminuir el efecto máximo. Entonces, el agonismo, antagonismo. Ustedes que todos quedan en su play. Aquí vamos a ver las bases farmacodinámicas que diferencian la dosis de un medicamento con enfermedad. Hacia el eje la llevamos a medir la actividad de la enfermedad y aquí logaritmo de cualquier fármaco. El control del rojo, lo ven aquí. Vamos a analizar los círculos y el negro. El círculo y el negro sería paciente con alta, aquí se necesita menos dosis de este fármaco para lograr el efecto. ¿Qué significa en el paciente esa conclusión? Lo estamos viendo porque desplazó a la izquierda. Entonces, si es a la izquierda, la D50 va a ser no. ¿Qué puede pasar con ese paciente? Necesitan menos dosis para alcanzar el mismo efecto. No puede decir que hubo tolerancia porque se ve lo contrario. Se sensibilizó y se está mejorando la enfermedad. Entonces, la droga ya a menor dosis de la misma está haciendo un efecto más beneficioso. Círculos vacíos en blanco, se necesitan más dosis para alcanzar el mismo efecto. Ahí sí puede haber mecanismos de tolerancia, porque tolerancia ya vamos a ver cuando veamos la clase de cálculo, que es la pérdida del efecto a medida que vamos aumentando las concentraciones del fármaco. Hay un concepto similar que se llama desensibilización, pero la desensibilización ocurre de segundos a minutos, mientras que la tolerancia ocurre de horas a días. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, podría ser una tolerancia a un tratamiento propio. Entonces, habría que dar las dosis de manera no tan repetida para evitar que se produzca tolerancia. Porque la tolerancia tiene su explicación bioquímica. O sea, pasan cuestiones de segundos mensajeros que vamos a ver su oportunidad y eso explica. Hay agotamiento. Entonces, tiene que volver a sintetizarse para que se pueda producir el mismo efecto. Y esta que está aquí, los triángulos vacíos, podemos explicar que es una agonista parcial, porque hemos hablado ahorita. Ahí no explicamos eso en cuanto a la enfermedad. ¿Qué se le ocurre? Pues no quieren hablar. ¿Será que el paciente, fíjate cuando ustedes pueden tomar la dosis máxima del medicamento y como que pareciera que no hace tanto efecto el fármaco, ¿no? O la enfermedad está tan severa que por más que tú uses dosis máxima de ese fármaco, no ves como una mejoría, podemos explicarlo de esa manera. Y esta última, pacientes con alta actividad de la enfermedad o revisión de la misma. Ahí tú ves que siempre se mantiene en 100%. O el paciente está fregado de enfermedad o se revisa. La evaluación que estás haciendo no se observa desde el punto de vista gráfico. No, es una orientación que podemos poner. Aquí tenemos dos sustancias
porcentaje de anestesia con respecto a dosis, que en este caso miligramos kilo, tanto de morfina como de buprenorfina. ¿Qué es la morfina? Es un agonista, No. como un grupo grande que es, es opioide. Y la buprenorfina es un agonista parcial, aquí lo vemos, es un agonista parcial. ¿Por qué les traje esta lámina? Porque vean ustedes que aunque la morfina tiene eficacia mucho mayor que la buprenorfina es mucho más potente que la morfina. ¿Lo ven? Esta es más eficaz, pero esta es más potente, porque ven ustedes que se requiere la dosis menor para producir el mismo efecto, si estamos comparando con la de 50. ¿Cuánto es este valor de la buprenorfina, la de 50? 0, Ya se los dije, ¿verdad? como 0, no. Que lo el fin de semana. Si esto es 0,1, ¿cuánto es esto? 0,2, 0,2 y esto 0,3, 0,3, si no peso 70 kilos. ¿Por qué 70 kilos? Porque 7 por miligramos 21, como 22. 0,3 por 70, 21 miligramos. Mientras que la morfina, 0,1, 1, sería 1 miligramo por kilo. ¿Ok? 70 miligramos. ¿Hay la diferencia de potencia? Una vez visto esto, vamos a hablar de los diferentes tipos de antagonistas. Eso se utiliza muchísimo en clínica. Este es algo del cuerpo que acabamos de antagonista. El acetal que más utilizamos en clínica. Recuerden que el antagonista tiene una afinidad muy buena, quizás mejor que la del agonista, pero carece de eficacia. Lo que hace es bloquear el receptor e impide que el agonista, cuando se une a él, no se puede unir porque está bloqueado. Tendría que aumentar la dosis del agonista para desplazar a ese antagonista. Recuerden que son enlaces típicos, como si fueran enlaces covalentes, fuera de vamos a ver la cinética rápido y práctica. La clásica que hemos visto: agonista más receptor, unión agonista receptor con una constante K. B, estamos insertando en el sistema antagonismo. B más receptor, unión antagonista receptor con otra constante que vamos a llamar K. Se une, se hace una reequilibrio, sigue en el antagonismo bloqueando el efecto. ¿Cómo lo clasificamos? A ver las características. Tenemos diferentes tipos: antagonismo competitivo reversible, antagonismo no competitivo, antagonismo alostérico, antagonismo irreversible, antagonismo fisiológico, antagonismo químico. Todos los podemos utilizar en clínica si se quiere. Vamos a ir al primero, que es el más grande: antagonismo competitivo reversible. Ya ustedes lo que les dije, y esta les expliqué: porcentaje del efecto, dosis presente de la agonista sobre el control. Aquí añadimos el antagonista, control, y el antagonista por definición siempre tiene que desplazar el agonista a la derecha. ¿Por qué? Porque si estás bloqueando el receptor, tienes que añadir más agonista para que se dé el mismo efecto. ¿Y cómo hace eso? Aumenta mucho la dosis, desplaza y luego mantiene el efecto máximo. Pero eso siempre, si no se desplaza a la derecha, no es antagonista. Por definición no puede ser antagonista. Pero ustedes desplazan a la derecha, mantienen el efecto máximo y lo que hacen es aumentar la dosis efectiva de 50. ¿Qué significa que aumenta la dosis efectiva de 50? Que requieren más agonismo para poder observar el mismo efecto. Y eso lo dice la lógica. Cuando hacemos este experimento, ya vamos a ver por qué, que hoy y mañana, aquí ponemos una dosis por proteínas didácticas. Hacemos igual de cuenta, dosis de agonista, siempre aquí agonismo, control, y en presencia de una concentración única de antagonista competitivo reversible. Desplazó a la derecha y vamos a hacer una relación de dosis. ¿Qué significa eso? Que vamos a relacionar la D50 en presencia del antagonista con respecto a la D50 de grupo control. Vamos a dividir la D50 en presencia del antagonista entre la D50 del control. Eso le va a dar un valor que nos va a ser muy útil para cuantificar la potencia del antagonista mediante el PA. Eso se lo vamos a ver.
curva, a medida que aumenta la concentración de antagonistas, desplaza más a la derecha. Mantienes en todo el 100%, pero cada una de ellas obtiene una, a medida que aumenta la concentración de antagonistas, tiene una mayor dosis de efectividad. Aquí vemos entonces una relación entre este valor y este, entre este y este, y entre este y este para calcular el pH. Y cada una con su constante que lo vemos en la clase de hoy. Entonces, otro experimento, porcentaje de efecto, dosis presente de agonista, solo y en presencia de 3 concentraciones de antagonista. Esta relación de dosis le va a dar 3 valores para hacer otra gráfica para calcular el valor de PA2. Primero sería logaritmo de relación de dosis, esto lo vamos a ver mañana, con respecto a la dosis creciente de antagonistas, que son estas que estamos hablando. Estas 3 diferencias le va a dar en cada concentración, le va a dar 3 puntos, cuya unión debería darle una recta o una pendiente cercana a un valor agudo para que sea válido el método. Si le da un valor muy bajo, ese método no es tan válido, o existe más de un subtipo de receptor y cuyo punto de corte en el eje de las X le da el valor, en este caso, de KB o el valor de PA2. La KB es aquella concentración de antagonista necesaria para producir, para desplazar al antagonista de su sitio de unión de la unión. Eso lo definimos muy bien también. Pero en esta recta cuantificamos el valor del PA2 del antagonista, lo usamos aquí, y esto nos da una medida de potencia. Aquí nos da un valor como 8, 7, 5, 7, como 5 por 10 a menos 8 molar. Como otro antagonista, ustedes comparan la potencia y ven cuál es más potente que el. Entonces, el antagonista competitivo, interacción ortostérica en el mismo lugar, y la interacción alostérica en un sitio diferente. Entonces, este sitio diferente puede modificar de muchas maneras la eficacia del agonista, ya sea porque interfiere en los segundos mensajeros, interfiere quizás en el movimiento de calcio intracelular. O sea, pueden haber muchos mecanismos. ¿Qué tipo de antagonistas utilizan esta interacción alostérica? El antagonista irreversible y el antagonista no competitivo. Ya vamos a ver las diferencias. Para recordarse de la segunda clase, se lo voy a leer textual. Los fármacos antagonistas no modifican el equilibrio preexistente entre los estados activos e inactivos del receptor. Porque recuerden que ellos tienen una excelente afinidad, 50 y 50%, por el estado activo y por el estado inactivo del receptor. Están como en equilibrio. Como están en equilibrio, ellos lo que hacen es bloquear, más nada. Porque la agonista parcial tiene unión preferencial al receptor en estado activo, y por eso tiene algo de eficacia. El antagonista no tiene eficacia porque se une igual, y el agonista inverso se obtiene preferencia por el estado negativo, y entonces de esta manera se llama eficacia negativa, que es eficacia contraria a lo que hace la agonista. Es decir, como el receptor tiene actividad constitutiva, actividad basal, el agonista inverso disminuye la acción de esa actividad y por eso tiene su beneficio. Eso también vamos a ver mañana. En este entonces el antagonista no competitivo, un sitio de unión diferente, si esta es la curva, concentrada en ocupación de receptores, dosis creciente de agonista en presencia del antagonista no competitivo. Ustedes que a medida que incrementan la dosis, disminuye la eficacia máxima de ese valor. En este caso vamos a hacerlo por experimento, la de 50 de aquí se lleva por aquí. ¿Se mantiene o no se mantiene la de 50? Pareciera que sí, este es un ejemplo clásico. En presencia de un antagonista no competitivo, se mantiene la de 50, pero disminuye eficacia. Eso no es lógico. ¿Qué les parece a ustedes? Si lo razonan ya no es lógico. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Obviamente modificando la afinidad con respecto al receptor, solamente estoy disminuyendo la cantidad de receptores que tiene. Si el antagonista no competitivo es en un sitio diferente, hace ustedes aumenten 1000 veces el agonista, nunca lo van a desplazar, porque está unido en un lugar diferente. Es por eso, esta unión no tiene nada que ver con el receptor, porque quizás altera una de las vías de señalización celular. Es por eso, se aumenten muchísimas veces el agonista, no van a ver modificación de eficacia, porque está actuando por otra vía. ¿Sí? ¿Lo ven así? Aquí tenemos un derivado de
el porcentaje, la eficacia es 98-99, eso es 100%. Que si tú haces estadística allí, no te va a dar, te va a dar más o menos siempre más de 2, más de 3. O sea, a veces uno hace un gráfico y se te puede escapar, llega a 99. Eso no es diferente, eso es igual. Entonces, ustedes no pueden hacer un experimento, eso no vale. Tiene que subir de algo para que puedan demostrar la diferencia. Si no, no vale el punto de vista de ciencia. Esto más o menos más de lo mismo. Agonista solo en presencia de dosis presentes del agonista solo y en presencia de antagonista no competitivo. Esto explica lo que dijimos anteriormente de receptores de reserva. Agonista solo, primera de antagonista no competitivo, aquí tiene el efecto máximo. Segunda, aquí tiene el efecto máximo. Aquí tiene el receptor de reserva que está protegiendo todavía en esa respuesta para mantenerla al 100%. Pero hay ustedes que a partir de esta tercera y cuarta concentración, como si bajó la eficacia. Aquí sí, quizás en este tipo de experimento sí se modifique la dosis efectiva del sistema. Aquí tenemos ¿qué diferencia hay entre el de la izquierda y el de la derecha? Se ve clarita. El de la izquierda es más competitivo y el de la derecha es. El de la izquierda no pareciera los dos más competitivos, pero aquí no tiene receptores de reserva y aquí sí tiene la primera concentración. Porque aquí de una tumbaste el efecto máximo y aquí en la primera se mantuvo prácticamente. Porque aquí no puede decir que hay diferencia, pero en esta sí es frágil. Vamos a sintetizar. Yo siempre comparo, hago una final para comparar para que les quede la idea. Porcentaje de efecto, dosis crecientes a la agonista siempre, porque uno no puede demostrar que la agonista no tiene eficacia. Control, es decir, lo creciente de la agonista solo, y en presencia de, en azul, antagonista cognitivo reversible, una sola concentración, esa sola única es la que le va a modificar la respuesta. Vean ustedes que aquí se mantuvo el efecto máximo, ¿sí? Pero se aumentó la eficacia. La que está en rojo, en presencia de antagonista no competitivo, se bajó la eficacia en valores cercanos a 30, se bajó un 70%, pero si comparamos la de 50, se mantuvo la dosis efectiva de 50. Entonces, como resumen, el agonista completo en presencia de antagonista competitivo mantiene la eficacia, aumenta de 50, el antagonista no competitivo disminuye la eficacia y mantiene la de 50. ¿Sí? ¿Cuál diferencia es? Antagonismo alostérico, es muy parecido al anterior. Sitio de unión del agonista, sitio de unión alostérico. Es ustedes que tenemos P de potenciador y de líquido. Entonces, un ligando puede funcionar como antagonista, es decir, está bloqueando la eficacia del agonista, pero también puede actuar como potenciador. ¿Qué significa que potencia el efecto? Que sería este gráfico rojo, que a menores concentraciones, ya vamos a ver, observen aquí está mucho menor aquí que aquí. Entonces, el que tiene el efecto potenciador, a menores concentraciones alcanzamos el efecto. Esto puede ser el efecto de la cocaína, por ejemplo, a nivel de una arteria, o del corazón mismo, donde se inhibe la recaptación neuronal de norepinefrina, requiere menos concentración de norepinefrina para lograr el mismo efecto. Entonces, potenciador y antagonista. Eso es antagonista. En un sistema molecular, ¿cómo se llama el neurona? Presináptica, no dice sistema, no puede decir el apellido. Presináptica o sináptica, A, agonista, y B, el antagonista alostérico. Respuesta a control, aquí no hicieron relojería, una recalcular. Ven ustedes cómo una droga potencia el efecto, añadieron aquí, la ven, aumentaron la respuesta. Esta es que la otra en otro sistema, esta droga puso un efecto antagonista. Es decir, disminuyó la respuesta máxima. El antagonista irreversible, ¿se recuerdan la droga que les nombré hace como 2 clases? ¿Qué droga se utiliza como antagonista irreversible en clínica? Empieza por F. No es muy largo, ¿verdad? Fenoxibenzamina. ¿Para qué se utilizaba? No se acuerda. Feopropositor. Porque se une con enlaces covalentes. Perdón. Efecto, dosis crecientes de la agonista, siempre tiene que ser solo para poder compararse. No pueden comparar contra nadie. Solo y en presencia de cada color de una concentración mayor de la agonista. En las primeras dos desplaza a la derecha y mantiene el efecto parecido a la
se nota que ese antagonista disminuyó la eficacia. ¿A qué se le parece esa actitud de lo que hemos visto en Tolima? Al antagonista no competitivo. ¿Cómo demuestra usted un sistema que este antagonista es irreversible? ¿Cómo tú lo demuestras? Esto puede ser antagonista no competitivo. Si yo no te pongo esto en el examen irreversible y pones que es no competitivo, no está mal. ¿Cómo demuestras que es irreversible? Pero si lo haces en no competitivo también, a mayor concentración vas a seguir bajando. Usted no es gomita, ¿vale? No se le ocurre nada. Cuando hacen estos experimentos, uno monta el órgano y para poder repetirlo tienes que lavar, quitar las drogas y lo lavan con buffer y queda perfecto. Pero ¿qué características tiene el antagonista irreversible? Es covalente, no se va a quitar. Entonces si ustedes repiten el control, les va a dar esta curva, no les va a dar 100%. Porque como es irreversible, no se despegó del receptor. Entonces no les va a llegar más nunca al 100%. Entonces ahí hace la diferencia. Porque si no, ustedes la y llegan al 100% más. Pero que no se les olvide. Esta se vino antes, así que se lo pongo después. El antagonista químico, como su nombre dice, es un antagonista que una sustancia bloquea el efecto idóneo desde el punto de vista de uniones químicas. Ejemplo clásico en química, la heparina. ¿Qué es la heparina? Anticoagulante, ¿no? Un anticoagulante. Oral o parenteral. Parenteral. ¿Ven ustedes que la heparina, pues si se sobredosifica, esa clase de la esa, si se sobredosifica, puede dar un rango, puede ser grado, sustancia, hematuria, hematoquesia, etc. Pero si el paciente tiene sangrado por heparina, hay que utilizar como sustancia el antagonista que sería sulfato de protamina. Esta es desde el punto de vista del enlace químico, bloquea el sol de heparina y disminuye rápidamente el efecto de TG1. Este se utiliza en solución al 2% a razón de 50 ml. O sea, en 10 minutos revertió el efecto. Es un antagonista químico. El antagonista fisiológico, es un nombre físico, es que dos sustancias que son diferentes receptores hacen efectos totalmente opuestos. Ejemplo clásico, por el sistema simpático, el sistema parasimpático. Simpático a la derecha como adrenalina, como droga, como neurotransmisor adrenalina, y a la derecha, a la izquierda, perdón, acetilcolina como neurotransmisor colinérgico. Entonces ustedes aquí producen una descarga y aquí producen taquicardia. Aquí se unen receptores muscarínicos y aquí adrenérgicos. O también en utilidad clínica, en las vías pulmonares tenemos dos receptores importantes, beta 2 y H1. Beta 2, recuerden que la adrenalina produce bronco-dilatación, pero la histamina produce receptores diferentes producen efectos opuestos, o sea, antagonismo fisiológico. Vamos a decir que los vencedores. La clásica curva de dosis respuesta. Porcentaje del efecto, dosis, logaritmo siempre. Si le quitan el log, sería así. Y luego el log sería así. ¿Esto es un qué? ¿Una curva con qué? ¿Qué es eso? Tiene que ser control puro siempre, la primera. Porque se controla molar. Entonces este es control. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de 1 por 10 la no molar comienza a hacer el efecto hasta alcanzar un efecto máximo entre al rango milimolar. 1 por 10 no 6 molar. Vamos a llamarla, tenemos una punteada, desplazó a la derecha, vamos a llamar B. Ahí vamos a llamar A más B, que era lo que significaba algo más algo. Que es el agonista junto con Entonces, A es agonista y B, ¿qué sería según ese gráfico? ¿Qué? Completo. Pon el apellido, el segundo apellido. Completo. No es natural. No es un guión natural. Competitivo reversible. ¿Por qué? Antes de eso, estamos evaluando adrenalina. ¿Qué órgano se le ocurre para evaluar adrenalina?
¿Cuál debería ser el órgano? Corazón. El corazón. Si quisieran evaluar peristaltismo intestinal, acetilcolina. Si quisieras evaluar efectos de la norepinefrina, ¿qué órgano utilizarías? Corazón. Por excelencia. Las arterias, la aorta, por ejemplo. Ni siquiera evaluar función pulmonar. Olvídalo. Puede ser tráquea, porque lo hizo. Bueno, sí. Entonces, primero ver el órgano que debe tener una población de receptores tan importante de la sustancia que ustedes están seguros que actúa sobre eso. Porque eso no tiene sentido. Entonces, B pareciera que es antagonista competitivo reversible, debería ser un beta bloqueado. ¿La roja? Que vamos a llamar AMA C. ¿Qué sería C? Un antagonista. No es igualito competitivo reversible. Ahí puede tener dos características. ¿Qué se les ocurre? Que tenga menos dosis antagonista, Que tenga menos dosis que el B o que tenga Pero bueno, el efecto. capacidad de antagonista. ajá, mayor o menor. Menor. Bien, ¿qué es más antagónico? ¿Lo que está más a la derecha o lo que está menos a la Lo que derecha? está más a la derecha. Entonces, ¿quién tiene más potencia antagónica? ¿La B o la C? A ver. Si es un beta bloqueante, ¿cuál es más selectivo? ¿La B o la C? No. La B, porque si es selectivo, el receptor beta 1, o sea, el metoprolol es selectivo beta 1 y el propranolol es no selectivo. Esta puede ser metoprolol y esta puede ser propranolol. Pero como es menos selectivo, lo que es tanto beta 1 como beta 2. A la hora de potencia, es más potente el selectivo. ¿Me sigue? Esta es verde y el brazo izquierda. Esto sería AMA D. No, por ejemplo, potenciador de brazo izquierdo, sensibilizante del sistema. No, porque a lo mejor no tuviera el 100% allí. Tuviera el cocaína. Tienen esta pegadita de la A que vamos a llamar AMA G. Sería agonista más antagonista. Con el 100% del efecto. Nos olvidamos de receptores de reserva en este momento. Se solapan, están un poquito separadas porque esto es didáctico. Como está igualito, está igual que A. Parece que está ahí. Sería una agonista. Es agonista. Una agonista completa. Y el A sigue siendo completo. No, sería ¿Y el E? un análogo. ¿Qué se les ocurre? Sería un No tienen análogo. que saberlo. No. Es un agonista completo, eso sí. Lo que se me ocurre es Análogo. que De Herner. el agonista no tenga efecto sobre el órgano y no afecte nada la actividad del ¿Cuál es el nombre? Inventarlo. Es un agonista. Análogo. Es un agonista muscarínico, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la acetilcolina? Bueno, sí podría hacerlo, pero no va a ser el efecto que tú estás viendo en cuanto al efecto en Claro, si es lo que estamos estudiando el corazón, estamos estudiando completamente la línea y corazón, y por no debería ser nada. Vamos a poner que es serotonina, por decir algo. Es un agonista cuya población de receptores no está tan alto en el órgano que están estudiando. Explícate. Acetilcolina sí, porque el corazón no está más acetilcolina, hacia los nodos o hacia el ventrículo. O sea, no. Hacia los nodos. ¿Qué modula la acetilcolina? La frecuencia. ¿Y quién modula la frecuencia? Los nodos. El nodo sinusal. Entonces, muchos receptores muscarínicos arriba y casi nada abajo. Abajo lo que hay es beta 1. Entonces, pudiera ser, si estás evaluando el ventrículo, pudiera ser la acetilcolina. No haces nada, porque en eso que tú estás estudiando hay muy pocos receptores muscarínicos. Esta última que vamos a llamar AMA-F, agonista parcial de receptores. Mujeres. ¿Y qué estamos evaluando? No. Beta. Ajá. Pues es una línea. Entonces, agonista parcial. Beta. O sea, hay beta bloqueantes que tienen actividad simpatocomimética intrínseca. Quiere decir que son antagonistas y son agonistas parciales. El
Sí, no sé, man. No es tan fácil verlo. G, una letra sola, ¿qué es eso? No llega a eficacia máxima y es G. Es un agonista parcial, solo, sin agregar. Okay. Si la comparas con el A, que es un agonista completo, mira que llega a 100, aquí no. Entonces, por definición, esto es un agonista parcial. Si está solo, si está con algo, si es antagonista B, con actividad simpático-política intrínseca. Por eso prefiero darles el PA2 mañana, porque después de esto yo tengo que desarrollar. Gracias.